La idea es compartir con ustedes un poquito del conocimiento que tenemos acerca de la plataforma Azure, en este caso la nube, que es básicamente uno de los elementos que tenemos para el desarrollo de soluciones dentro del área del Data Warehouse, o el Data Lake ahora, ¿no? Data Lake House, dentro del SAT, ¿vale? Nos apremia hoy el aprender acerca de los fundamentos de Azure Data. Seguramente ustedes, o la mayoría de ustedes que si se desempeñan en el área de desarrollo en operaciones, habitualmente trabajan con la parte de datos. Tal vez algunos estén familiarizados con el tema de SQL, lenguaje estructurado para consultas. Sin embargo, aquí lo vamos a llevar al nivel de componentes y servicios basados en la nube con Azure. Sí estaremos repasando algunos temas que seguramente también vieron en la universidad, ¿no? Algunos de ustedes que son jóvenes y que tal vez van saliendo, o algunos que fueron aprendiendo también sobre la marcha y que tal vez no tienen estos fundamentos. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la nube, ¿no? Cómo se utiliza y cómo se adapta hoy para las soluciones empresariales basadas en nube. Es importante perdón, considerar que todo este conocimiento que tengan va a ser una base, como lo dices, es un fundamento, son las bases y los principios del conocimiento de Azure Data. Y el camino que vamos a estar recorriendo, o el path, es hacia la ingeniería de datos. Si alguno de ustedes está interesado, pues que vaya viendo cómo es el track para certificarse finalmente como un ingeniero de datos. La filosofía que siempre he tenido es darle este plus a lo que ustedes aprendan. En ese sentido, lo que vamos a hacer es ir llevando el curso autoguiado, es decir, que ustedes también lo puedan estar siguiendo y que les sume a ustedes en su currícula, en este caso, dentro de su perfil de Microsoft. Eh, Ahorita lo van a ver, vamos a necesitar una cuenta de Microsoft para poder firmarnos y que este avance que tengamos también se les vaya directamente a su expediente, ¿vale? En el que ustedes puedan ir acumulando estos puntos y también les vaya contando en la acreditación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Microsoft Learn. Aquí les voy a poner la liga para que todos me ayuden entrando, por favor, a esta liga. Y una vez que estén aquí, vamos a darle en la parte superior derecha, hay una liga que dice iniciar sesión. Vamos a entrar, en este caso, con su cuenta de Outlook, Hotmail, MSN, la que tengan, y si no, creen una, ¿vale? Quiero creer que la mayoría tenemos una cuenta ya de Microsoft, ¿no? Activa, algún correo, ¿vale? Una vez que ustedes accedan, ya les va a aparecer en la parte superior algún avatar o alguna imagen en el caso de su perfil, ¿vale? Entonces, quien tenga dudas hasta aquí, por favor, levante la mano y para poder continuar, ¿vale? Entonces, en lo que todos están firmando y registrando, vamos a ver la anatomía de las páginas de Microsoft Learn. Toda la información se encuentra precisamente en un sitio para aprendizaje y aquí vamos a encontrar no nada más la parte de data, sino también múltiples productos de Azure, ¿vale? Aquí nosotros podríamos encontrar
cualquier cantidad de documentos de lo que quisiéramos aprender, ¿no? Si quieren aprender Copilot, si quieren aprender la parte de infraestructura, seguridad, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos basados en roles también. Entonces, una vez que ya estamos aquí, lo que nos dice es que este curso es para un nivel principiante, ¿no? A nivel principiante, nosotros tenemos una serie de cursos, lo que les decía, dentro de Microsoft Learn, que pueden ir explorando más adelante si gustan, en donde pueden ir viendo toda la parte de Microsoft 365, la parte de inteligencia artificial, ¿no? Los fundamentos. Nosotros nos apremia ahorita la de Data Fundamentals. Por acá tenemos Azure Fundamentals. Esta certificación se la recomiendo que la vayan tomando de manera personal, aunque esta de Data Fundamentals no tiene nada que ver o no es un prerequisito tener la de Azure Fundamentals para la de Data Fundamentals. Sí sería importante que la tomaran en algún momento, porque aquí les va a platicar acerca de toda la infraestructura en general de Azure como nube, ¿no? Cuáles son los productos, los servicios que ofrece, toda la parte arquitectónica, seguridad, roles, porque vamos a estar tocando tal vez algunos temas que pudieran surgir dudas en caso de que no conocieran la plataforma de Azure, ¿no? Aunque no vamos a profundizar mucho, sí sería importante que en algún momento ustedes la pudieran tomar y también, bueno, pues que se les vaya acreditando, ¿no? Entonces, creo que el año pasado estuvimos viendo por ahí cursos de Azure Fundamentals y por ahí hay videos, ¿no? Pero bueno, en fin, todos estos son niveles de principiantes, ¿vale? Basados en roles. Aquí el rol que nosotros vamos a estar viendo es la ingeniería de datos, ¿ok? Y en este PAT lo que nos marca es que para volvernos ingenieros de datos, pues tendríamos que pasar primero por fundamentos, después irnos hacia la parte de ingeniero asociado y posteriormente ya irnos hacia la parte de Fabric Analytics. Si se dan cuenta, bueno, son tres pilares que sí son importantes, interesantes para poder ser reconocidos como un ingeniero de datos, ¿vale? Por un lado vemos todas las bases, por otro lado la especialización basada en datos y por otro lado la parte de la analítica de los datos, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? La última actualización que se hizo de este curso, bueno, fue el 2 de enero de este año, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de este PAT? Es la preparación para el examen, la práctica para el examen y hacer el examen, ¿no? ¿Vale? Hay algunos otros recursos de certificación, entonces, que pueden complementar y pueden ayudarnos a algunos temas que no son tan tocados a fondo, pero que sí en ocasiones nos ayudan, sobre todo a dar mucho mejor resultado dentro de nuestro examen, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estar básicamente viendo todos los fundamentos de los servicios relacionados con Microsoft Azure, como ya los platicaba, familiarizándonos con todo el material autodirigido para poder pasar el examen de P900. Esto es opcional, sin embargo, lo que yo considero y les recomiendo es que si ya estamos teniendo la inversión del tiempo, que es muy valioso para ustedes y para cada uno de nosotros, el venir y sentarnos y aprender, culminar ese esfuerzo. Y ese esfuerzo se ve culminado tomando básicamente la certificación, ¿no? Aquí es bonificada del lado de la empresa. Entonces, quien quiera tomarla, quien quiera hacerla, pues además de contar con un check dentro de su currículum, eh, tiene incluso acreditaciones a nivel de universidad. Si ustedes están considerando en algún punto tomar alguna carrera
remota o física, por ejemplo, en Estados Unidos, pues también tiene acreditación universitaria, esta certificación. Y hay múltiples colegios que aquí se describen y nos dan cuántos créditos avalan esta certificación, ¿no? Entonces, por aquí ustedes van a poder examinar, en el caso, por ejemplo, de Data Fundamentals, por acá les puede decir cuántos créditos les dan y dónde, ¿no? En qué universidades, etcétera. Entonces, también tiene ese tipo de valor, ¿no? Ese plus, ¿vale? En el caso de acreditación universitaria, para que no vean que todo está tirado en saco, ¿no? ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la guía del examen, pues aquí nos va dando recomendaciones de cómo estudiar, cómo hacerlo, qué considerar como parte de los exámenes, las aptitudes que se van a estar midiendo. Son básicamente 3 o 4 rubros. La información básica, todo lo relacionado con Azure, lo relacionado con datos y el análisis, ¿no? Entonces, así está dividido, así es como nos van a ir calificando. Por eso sí es importante poner atención en todas las sesiones, todas las lecciones que vayamos teniendo y algunos recursos adicionales del estudio. Si ustedes sienten que hay algún punto que no quedó muy claro o que tienen algunas dudas, pues pueden venir aquí y buscar, por ejemplo, en el caso de Azure Storage. Bueno, aquí podrían tener mayor documentación al respecto, ¿no? Incluso algunos de estos también cuentan con laboratorios. Los laboratorios en ocasiones, la mayoría de las veces, pueden ser en ambientes sandbox, ambientes que se firman de alguna manera con una cuenta dentro de un portal de Azure y, y no les cobran nada, ¿no? En ocasiones hay unas prácticas autodirigidas donde simulan que estamos dentro del portal y vamos picándole y conforme vamos picando nos va diciendo, selecciona esta opción, ahora digite esto y va haciendo toda una simulación, ¿no? Eso es un simulador que lo va guiando paso a paso y que al final va repasando el objetivo, ¿no? Si es la generación, por ejemplo, de un blob storage, cómo vincular algunos componentes, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí los van a ir guiando, ¿no? En ocasiones hay servicios que son gratis, que tenemos horas dentro de la nube y nos van a pedir una cuenta dentro dentro del portal. Ustedes se registran sus datos y mientras ustedes no consuman nada o eliminen, pues no van a tener problemas, ¿no? La recomendación es que cuando ustedes entren, sí les recomiendo tener una cuenta dentro del portal de Azure para algunas prácticas que, como les comento, hizo un doble factor. Voy a entrar por mi teléfono para que puedan ver la parte de la consola. Vale. Está tardando un poquito a probar. Aquí está. Y esta es la doble autenticación, el doble factor. Lo tengo vinculado con mi teléfono y pues bueno, ya aquí nosotros podríamos estar accediendo a una consola o al portal de Microsoft Azure. Entonces también les recomiendo que más adelante, bueno, registren su cuenta en Azure, incluso, bueno, pues para ir aprendiendo, creando algunos laboratorios, etcétera, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Esto es el preámbulo para que vayan conociendo
todos los beneficios del estudio que vamos a estar teniendo, ¿vale? No sé si alguien ya, si todos ya tenemos la cuenta, si ya todos nos firmamos. Para los que van llegando, en esta página que les puse aquí en el chat, se las vuelvo a pegar por si no les apareció. Es necesario entrar y registrarse en la parte superior con una cuenta. Lo vamos a volver a hacer. Regístrense con un correo oficial de Microsoft para que ya estén dentro de su perfil y les vaya contando, ¿no? En la parte de su perfil, aquí les va a ir apareciendo todos los distintivos, trofeos, los desafíos que pueden tener, la formación, todo lo que han estudiado, pasado, etcétera, ¿no? Las credenciales mismas que vayan adquiriendo, preguntas, logros, etcétera, ¿no? Toda esa información se les va a ir quedando aquí dentro de su perfil, ¿vale? Bien, vamos a regresar. Ok, una vez que nosotros hayamos pasado, hay prácticas para el examen, ¿no? Y antes de llegar a la certificación, incluso si van a hacerla o no, pero sí va a ser obligatorio que todos tomen la evaluación de práctica y manden su resultado al final. Pueden tomarla N veces. Aquí, una vez que ustedes entren, van a tener 50 reactivos, en los cuales pues van a tener que ir respondiéndolos. Y al final van a poder obtener el resultado y ese resultado se lo tienen que enviar a la gente de RH, ¿vale? Pueden pasarlo N veces, de eso se trata, es una práctica de examen. Les voy a poner también algunas recomendaciones, ¿no? Hay muchos videos dentro de YouTube que también les van haciendo como una prueba. Digo, están en inglés la mayoría, ¿no? Pero les van dando las respuestas y el porqué de la respuesta, ¿no? Entonces, también para que se sientan mucho más seguros de cara a la certificación, ¿no? Sin embargo, en caso de que no lo quieran presentar, bueno, pues es opcional totalmente. Si ustedes lo presentan, al final nosotros tenemos un descuento para el examen. Nosotros tendríamos que entrar a planearlo. Van a ver sus datos, en caso de que no los tengan, se registran, pongan la información personal. Insisto, toda esta información es para su perfil. En algún punto ustedes van a poder enrolar la empresa, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí a mí, como ya tengo otras, ya me reconoce como empleado de CIE. Hay este campo que estaba oculto. Si ustedes no tienen el, el, el descuento activado, aquí en buscar otro, escriban su cuenta de correo de CIE y póngale comprobar descuento. Lo que va a hacer es preguntarles si se quieren enrolar con la empresa. La respuesta va a ser sí, para que ya les aparezca el 50% de descuento y posteriormente puedan continuar con los datos de pago. Una vez que ustedes lo presenten y lo acrediten, bueno, pues ya van a poder presentar su comprobante para la empresa para que se los bonifiquen y les devuelvan esta inversión, ¿vale? De esto se trata también, de que ustedes puedan tener esta certificación y también pues este beneficio que ofrece la empresa, ¿vale? Y esto es para cualquier certificación. En el caso de Azure y de Google también, que por ahí hay otros cursos, también pueden tener estos beneficios, ¿va? Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí, chicos.
¿Todos vamos bien? Gracias. ¿Quién levantó la manita por ahí? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, consideramos que todos ya están firmados, todos ya están con su cuenta propia, personal, firmados. Excelente. Bien, vamos a iniciar ahora sí nuestro curso de Microsoft Azure Data Fundamentals. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues todos los conceptos hablando de datos, datos relacionales, no relacionales, macrodatos y análisis. Básicamente nos van a dar toda la base del conocimiento para poder operar datos dentro de la nube de Microsoft. En este caso se llama Azure, ¿no? Vamos a poder ver, identificar bases de datos como Azure Cosmos DB, que es una de las bases de datos más explotadas o más utilizadas dentro de Azure. No significa que no tenga algunas otras ofertas como MySQL o SQL Server. Sin embargo, bueno, es una de las más utilizadas con MongoDB y la vamos a ver, ¿no? Entonces, ya que nosotros vayamos completando un curso, un módulo, en este caso son todos estos, nos va a ir apareciendo aquí la completez, ¿no? El check, ¿vale? Entonces, vayan siguiéndome, por favor. Si alguno de ustedes se pierde, levante la mano, ¿no? Por ahí, o abra su micro y le vamos diciendo cómo llegar, ¿no? Entonces, vamos a aplicarle al primer módulo. Conforme vayamos avanzando, aquí les va a ir apareciendo con este icono cuántos puntos logramos al ir avanzando o al ir completando, ¿vale? En este caso, vamos a ver la exploración de los conceptos de los datos principales. Identificar, el objetivo es formatos de datos comunes, opciones para almacenar datos en archivos, en bases de datos, características de soluciones de procesamiento de datos transaccionales y la parte del procesamiento de datos analíticos. ¿Ok? Vamos a ver la introducción. Creo que está abierto el micro. ¿Me avisan si alcanzan a escuchar, por favor? Durante las últimas décadas, Escuchamos bien, Mauricio. Sí, sí, oye. Ahora sí no escuchamos, no, yo no escucho. Sí, me decían. ¿Sí se escucha? Ahora Al principio sí, pero ya ahorita ya no, Mauricio. Ahorita ya no se escuchó. A lo mejor tienes que activar el filtro de ruido. A ver, ajustes. O sea, filtrar los sonidos de tu micro, que no sean voces. Ahí decían. Exacto, lo apagas, apágalo en las configuraciones y ya se Ok. supone que ya no debería de filtrarlo, porque ver. detecta que es un sonido secundario. las soluciones de datos incluyen tecnologías de software y plataformas que pueden facilitar la recuperación. Ahí sí ya. ¿Sí se escucha? Sí, No, bien. Se escucha muy bajito. muy bajitito. Yo escucho bien, la verdad. Yo escucho bien también. Recopilación del análisis y el almacenamiento de información valiosa. Todas las empresas buscan aumentar sus impuestos. Lo mismo
Bien. Pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como dicen por ahí. El día de ayer hubo una mega noticia, un boom en Google. ¿Alguien me quiere decir qué presentó Google ayer? No veo noticias. Ok, pues ayer ya anunció Google para su buscador la integración de Gemini, ¿no? Ya sale en Estados Unidos a partir de ayer. Posteriormente, bueno, lo irá liberando y lo va a ir integrando en los demás países, ¿no? Pero dense cuenta de lo valioso que es la información, ¿no? Entonces, y aquí básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, los datos, toda la información que se recopila, todo lo que comenzó por allá en la década de los 90 con un simple buscador y más atrás, porque yo recuerdo aquellos buscadores como Yahoo, eh, Altavista, ¿no? Algunos de ustedes probablemente llegaron a escuchar de ellos, pues en realidad eran buscadores, pero habían dejado de lado el recopilar la información, ¿no? Llega estos chicos universitarios que le dan ese giro y comienzan a recopilar la información. Y ese recopilar información hizo que después pues fueran dando ideas, ir zonificando, ir personalizando, ir haciendo cada vez más inteligentes los servicios basados en esa data, ¿no? Entonces los datos cada vez son más importantes, ¿no? Y pues bueno, hoy por hoy, eh, definitivamente creo que Google nos conoce más que nuestra propia familia, ¿no? Hablando en el sentido de que ellos saben a dónde vamos, qué hacemos, cuáles son nuestros gustos, qué buscamos, nos están escuchando en todo momento y toda esa información pues hoy alimenta la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el valor de la información, de los datos, pero no nada más eso, ¿no? Sino saber cómo explotarla, cómo almacenarla y cómo hacer que sea mucho más práctico el utilizarla, ¿vale? Estoy en la opción de la introducción. Vamos a compartir aquí la liga, ¿vale? Sí, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a darle módulo completo. Bueno, es que yo ya estaba. Ustedes seguramente van a tener una opción que diga continuar. Vamos a identificación de los formatos de datos. Bueno, parte de... Bien, aquí básicamente lo que nos está diciendo es el formato de datos, en este caso siempre lo vamos a guardar bajo un esquema. El esquema lo que habitualmente son información basada en un dominio de negocio, en un tema, por ejemplo, hablando de clientes, productos, y comparten todos la misma estructura, ¿vale? Aquí es importante ir recalcando todas estas palabras que están en itálica, porque son base también para el examen, ¿no? Es decir, se representan en entidades. Una entidad está compuesta por atributos o características de la entidad, ¿no? Es decir, cuál es su nombre, su dirección, código postal, teléfono, etcétera, ¿no? Y los datos también pueden ser estructurados o semiestructurados o no estructurados, ¿vale? Hoy en día, más adelante lo vamos a ver, se puede guardar en formatos JSON que también pueden ser dinámicos, ¿no? Sin embargo, bueno, sí debe haber cierta consistencia en la información. Pero bien, aquí estamos viendo nosotros una representación de los datos estructurados de una tabla o una entidad de manera tabular, si se dan cuenta. ¿Por qué tabular? Porque está a nivel de columnas. Cada columna va a representar un tipo de dato, un atributo de la información que al final hace sentido o representa la información de un cliente, ¿vale? Entonces,
De esta manera nosotros podemos identificar los datos estructurados, ¿vale? Entonces, se suelen almacenar en una base de datos en la que varias tablas pueden hacer referencias entre sí. Algunos de ustedes, si han trabajado con SQL, pues pueden hacer la unión y la referencia de información basadas en uniones o en joins, y estas pueden tener una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, etc. ¿Vale? Los datos semiestructurados, como ya veíamos, es información que sí tiene cierta estructura, pero permiten variaciones, ¿no? Que era lo que les decía. Es decir, un cliente puede o no tener ciertos atributos, sin embargo, sí hace sentido que deban de tener esta semiestructura, ¿no? Es decir, un cliente puede tener una colección de direcciones o puede tener una dirección. También aquí, al tener este tipo de uniones de datos representados en un archivo JSON, ¿no? Que la notación JSON significa notación JavaScript object, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos tener también colecciones, ¿no? Es decir, este nodo que vemos aquí de la dirección pudiera ser una colección y podría tener distintas direcciones, distintos elementos de dirección dentro del archivo JSON, notándolos nada más como una colección. Digo, no es el objeto el ver archivos JSON, pero aquí al poner brackets, nosotros ya estaríamos hablando de que es una colección y puede haber uno o n elementos, ¿no? Que van a representar una dirección para el cliente. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de datos semiestructurados, en este caso representados por archivos JSON, ¿vale? Por la notación JSON. Una nota es una manera en la que se puede representar los datos semiestructurados, que era lo que le decía, ¿no? Aquí lo importante no es proporcionar un examen detallado de la sintaxis, sino ilustrar la naturaleza flexible, ¿vale? ¿Cuáles son los datos no estructurados? Todos los datos no estructurados o semiestructurados, por ejemplo, documentos, imágenes, datos de audio, ¿no? Entonces, esta es pregunta de examen. Entonces, todos los no estructurados siempre los vamos a ver relacionados como si fuera un documento, una imagen, datos de audio, ¿no? Videos, ¿ok? O archivos binarios, ¿vale? ¿Qué es un almacén de datos? Bueno, habitualmente las organizaciones almacenan la información en un formato estructurado, semiestructurado o no estructurado para guardar toda la información de las entidades. Es decir, nosotros podríamos tener la información de los productos, pero ¿cuál podría ser un ejemplo de un dato no estructurado de un producto? ¿Alguien? Para que no se duerman. ¿Quién podría, qué podría ser? La imagen del producto. La imagen del producto, ¿no? Entonces, esa se almacena también y en algún momento se representa gráficamente, ¿no? Puede ser en un boletín, puede ser en una red social, puede ser en su portal, etcétera, ¿no? Las especificaciones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no entramos y entramos a comprar algo y habitualmente pues, lo que hacemos, ¿no? Que es parte de la cultura ahora de las compras, como ya evitamos ir físicamente a las tiendas o son productos de importación, pues vamos a los archivos de especificación, ¿no? Si algunos de ustedes tienen vicios como yo de ver autos y sus especificaciones y cosas nuevas, nos descargamos un archivo PDF, ¿no? Ese archivo PDF es un archivo que por aquí está. Es un archivo binario, ¿no? ¿Vale? Entonces, esos archivos, pues también representan datos no estructurados, ¿vale? Entonces, habitualmente se utilizan dos categorías generales para almacenar archivos, como ya lo veíamos, o, en su defecto, bases de datos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
Bien, yo me voy a regresar, chicos. Ustedes deben de tener un botón que diga siguiente. Sí, sí es así, ¿no? Ay, Dios mío. No, es que déjame. Me regreso. Es que aquí perdí la historia. Y vamos en este. Vale. Ok. Bien, la capacidad para almacenar todos los datos archivos es importantísima, ¿no? En un sistema informático. Se pueden almacenar archivos en dispositivos como discos duros, medios extraíbles o USBs. Ahora, bueno, pues existen distintos tipos y capacidades, ¿no? Incluso de almacenaje, ¿vale? Se almacenan de alguna manera central, de algún tipo de sistema de almacenamiento compartido. Esa ubicación de almacenamiento central se hospeda en la nube, lo que permite algo más rentable, seguro y de confianza. Como parte de la nube, y un dato que les puedo dar es, la nube nunca nos va a cobrar por subir información, ¿no? Nos va a cobrar por la descarga, ¿no? Entonces, hay algunas bases de datos como, no sé si han escuchado de BigQuery, pues incluso hay herramientas que te ayudan a analizar el query y el resultado, anticipándote el costo, ¿no? De esa magnitud. Entonces, sí es importante también el considerar esto, ¿no? Hablando de algún tipo de almacenamiento. Entonces, el formato de archivo específico que se usa para almacenar datos depende de una serie de factores. ¿Cuáles son estos? El tipo de datos que se almacenan, ¿no? Estructurados, semiestructurados o no estructurados, las aplicaciones y los servicios que tendrán que leer, escribir y procesar, la necesidad de que los archivos sean legibles para los usuarios o estén optimizados para un almacenamiento y procesamiento eficiente. Justo ayer, en una revisión, en un análisis que estábamos haciendo en Data Warehouse, pues hablábamos de esto que en ocasiones omitimos, es decir, el contar con algunas técnicas de diseño como índices para optimizar las búsquedas, ¿no? Cuando ustedes no hacen un diseño óptimo de información y no le ponen índices o datos de relación, ¿qué es lo que va a pasar? Hacen, al unir una consulta mediante SQL, pues hace un full table scan, es decir, barre toda la tabla para encontrar el elemento de unión o el where, la condición que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto al final es procesamiento. Y hoy en día la nube te cobra por el procesamiento también, ¿no? Entonces, eso es lo caro. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen diseño, un diseño óptimo de las cosas, es cuando nos están cobrando de más, ¿no? Y la factura, pues, viene a ser muy elevada, ¿vale? Entonces, sí es importante ustedes, ya que estén del lado de la ingeniería de los datos, pues tener todas estas consideraciones, cómo los vamos a almacenar, en qué tipos de herramientas, componentes, servicios, porque eso también va a ir optimizando los costos, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Incluso hay algunos almacenes de contenidos estáticos, ¿no? Que disminuyen muchísimo su costo, ¿no? Es decir, ¿podemos tener las imágenes guardadas en bases de datos? Sí. ¿Es lo óptimo? No. ¿Podemos tenerlo almacenado en un repositorio de contenido estático de imágenes? Sí. ¿Es más barato? Sí. ¿Es más óptimo? Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se tienen que también ir evaluando, ¿no? No todo debe de ir almacenado en una base de datos, ¿vale? Entonces, sobre todo por estos factores, ¿no? Entonces hay que ver qué tipos de datos se van a almacenar, las aplicaciones y cómo vamos a hacer tan legible la información hacia los usuarios, ¿no? Archivos de textos delimitados. A menudo los datos se almacenan con textos sin formatos, con delimitadores. Algunos de ustedes pues, ya los hemos utilizado, ¿no? Los famosos CSVs, en donde son separados por comas y en filas, ¿no?
y posteriormente, bueno, podemos nosotros importar la información y llevarla, por ejemplo, ¿a dónde? A un archivo Excel, ¿no? Entonces, nos ayudan a importar o exportar información, ¿no? Otros formatos comunes incluyen separados por tabulaciones, los archivos TSV. Estos no son tan comunes, pero también existen, ¿no? O delimitados por espacios, ¿no? En los que se usan tabulaciones de espacios para separar los campos. Algunos de anchura fija también. Todo este tipo de almacenamiento, hace muchos años, cuando los datos eran muy caros, hablando de almacenaje, pues sí se veía, ¿no? Se optimizaba. Hoy en día no le dan mucha importancia, sin embargo, la importancia viene en el procesamiento mismo de la información. No es lo mismo hablar de un archivo de 100 o 1000 registros a estar hablando ya de archivos de 100 gigas, ¿no? O sea, sí es relevante cómo se esté almacenando la información, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, chicos? ¿No? Bien. El formato de notación de objetos de JavaScript, JSON, finalmente lo que representa es un esquema jerárquico de la información, ¿no? De los objetos. Tenemos varios atributos. Finalmente es una colección de información, ¿no? De los datos que es flexible. Algunos de ustedes tal vez hayan conocido los servicios SOAP, en donde más adelante lo vamos a ver, que tenían la notación XML, pero eran más estrictos, ¿no? Eran más rigoristas en el cumplimiento del contrato, es decir, nosotros no podíamos omitir un campo porque se volvía obligatorio y siempre lo teníamos que poner aunque fuera vacío. E incluso tenía por ahí algunas reglas, ¿no? Si permitía o no permitía nulos. En el caso de JSON es mucho más manejable y puede ser incluso mucho más rápido este tipo de actualizaciones, ¿no? Sin embargo, parte de lo que sí debemos de atender es que todos los atributos deben de ser en pares, ¿no? Es decir, debe tener el nombre del atributo y su valor, ¿vale? Y lo separamos por comas. Así es como se representa su notación. Y aquí lo que les decía, ¿no? Esta es una colección. Aquí ya tenemos los corchetes, ¿vale? Y tenemos una cantidad de elementos que representan el objeto, ¿no? En este caso son los datos de contacto, ¿no? Aquí nos identifica que es el de domicilio y aquí nos dice que es un correo, ¿no? Entonces, esta colección básicamente la podríamos llamar datos de contacto, ¿ok? Por ahí, digo, no es el objetivo, pero existe algo, como no nos da de alguna manera cierto margen de qué información es la que lleva y cuál es la obligatoriedad, existe algo que se llama esquema JSON, en donde ya especificamos los atributos, tipos de valores, longitudes, todo lo concerniente a las restricciones o reglas del dato mismo, ¿vale? Digo esto para que se lo lleven, por ahí si tienen esa curiosidad, revisen qué es el JSON esquema o esquema JSON, ¿no? ¿Vale? Pero es finalmente para cumplir también con ciertas reglas aplicables a los archivos JSON. Ya platicamos de los archivos o el lenguaje de marcado extensible, que bueno, funcionó, bueno, ya por aquí, ya nos están diciendo viejitos, ¿no? Del 90 al 2000, y pues esto fue reemplazado por la estructura JSON, ¿no? Sin embargo, todavía como en el SAT, en el IMSS, seguramente también, algunos que estén por acá, seguirán utilizando algunos web services en protocolos SOAP, que utilizan este marcado extensible, ¿no? Y lo que les decía, finalmente también representan entidades y atributos, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos se le llama una etiqueta y cada etiqueta pues puede tener atributos y valores, ¿no? También. Entonces, esta es la manera en la que vamos representando. Vamos representando en este caso una colección de objetos de clientes
Este es un cliente y sus datos, ¿no? Los datos de detalle dentro de un XML, ¿vale? Por acá, dentro del SAT, ya se están migrando la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, bueno, es parte de lo legado con lo que tenemos todavía que estar lidiando, ¿no? Dándole soporte a algunas aplicaciones con XML. La parte de objetos binarios grandes, ¿no? O lo que le llamamos blob, ¿no? O blob, ¿no? Algunos lo quieren pronunciar así, o blob storage, ¿no? O blob files. Es una instancia de archivos que almacenan datos binarios, ¿no? Es decir, no vemos la representación a nivel de caracteres, sino nada más vemos información agrupadas por bits y en bytes, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien levantó la mano? Adelante, Edgar. Hola, buenos días. Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre los archivos, objetos BLOB y los CLOB? Sé Sí, que ambos son binarios, pero no sé qué. uno está basado en caracteres y el otro está basado en datos binarios, ¿no? La representación, que era lo que les decía, ¿no? Es decir, son archivos grandes de caracteres, ¿no? Que son representados ya también en texto, y la parte de la representación en binario, ¿no? Es decir, si ustedes abrieran un archivo binario, pues no van a entender nada, ¿no? O sea, a simple vista, ¿no? Esa es la diferencia, ¿vale? Ok, Y en el muchas otro, gracias. sí lo puedes leer de alguna manera. Tiene sus separadores, tiene cosas, ¿no? Que no es tan fácil editarlo, pero bueno, al menos van a poder ver algo, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces todos aquellos archivos como de imagen, video, audio, documentos como PDFs y demás, hace muchos años, los archivos Word, Excel, PowerPoint, dentro tenían pues, un blob, ¿no? O un blob. Eh, y sí, cuando se te dañaba, pues chillábamos todos, ¿no? Porque ya no podíamos recuperar. Era muy común. Algunos de la vieja guardia recordarán cuando estábamos editando algún archivo Word, pegábamos una imagen y pues sí poníamos a todos los santos de cabeza para que esa imagen que pegáramos no echara a perder el archivo, ¿no? Porque físicamente se guardaba así. Hoy en día, si ustedes han tenido la curiosidad de abrir un archivo, de estos llamados con la extensión X al final, ¿no? XLSX, ¿no? Van a poder ver como si fuera un archivo WinRAR o RAR, ¿no? Un archivo zip. Y dentro van a ver una colección de archivos. Entonces ya la información ya no se guarda físicamente como si fuera un archivo binario, ¿no? Entonces ya han ido evolucionando todos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y esto también hace que exista la compatibilidad entre plataformas, ¿no? Es decir, ya por eso archivos de Office se pueden estar utilizando en sistemas operativos como Linux, ¿no? O con Mac, ¿no? Esa compatibilidad existe derivado de este tipo de estructura de archivos. Bueno, comentario al margen, ¿no? Formatos de archivos optimizados, ¿no? Básicamente los datos estructurados o semiestructurados pueden ser útiles. Normalmente no están optimizados para el procesamiento o el espacio de almacenamiento. Conforme ha pasado el tiempo y han ido evolucionando algunas tecnologías, incluso los formatos de archivos especializados permiten la compresión, la indexación o un almacenamiento y procesamiento eficiente, ¿vale? Entonces, han venido cambiando precisamente para que nosotros podamos ir leyendo la información de una manera mucho más óptima, ¿no? Es el caso de los formatos de archivos AVRO, está basado y creado por Apache. Normalmente, bueno, esta información está encabezada, se almacena como JSON. También es información que puede ser guardada como binaria y se usa la información del encabezado para analizar los datos binarios y extraer los campos que contiene, ¿no?
Es un formato adecuado para comprimir datos y reducir requisitos de almacenamiento y ancho de banda de red. Entonces, muchas veces todo este contenido que vemos en YouTube, imágenes, videos, cada vez ha sido más optimizado precisamente para poder transmitir grandes volúmenes de información sin tanta latencia, ¿no? Los famosos ORC o columna de archivos optimizada, también, ay, se me acabó la pila, permítanme. Este tipo de archivos sobre todo se utiliza, no sé si han escuchado de Apache Spark, ya en la parte de analítica, sobre todo, bueno, son archivos que son optimizados precisamente para el resumen de datos y grandes volúmenes, ¿no? De información. Hablando propiamente, imagínense que les gusta un Walmart o una cadena de ese nivel, en donde guardan ticket por ticket, producto por producto, y en tiempo real pueden estar viendo cómo lanzar, si tienen información de cuántas personas ya están dentro de su tienda, por dónde están pasando, tienen detectores de movimiento, qué productos están vendiendo. Algunos tienen información enlazada con páginas de redes sociales y de repente pues estás en Walmart y te aparece una publicidad de televisor Sony 57 pulgadas con esta oferta, ¿no? O sea, a ese nivel de streaming estamos llegando, ¿no? Entonces, sí es importante esta velocidad y este almacenaje de información en tiempo real, precisamente para poder tener este análisis de información, ¿no? Y después, pues basado también en todos los datos estadísticos, como para obtener conteos, sumatorias, máximos, etcétera. Los archivos Parquet, que ahora se utilizan también para toda la extracción de información, hablando, por ejemplo, del lado de Databricks, que tienen grupos de información, de filas, y cada columna se almacena junto con el mismo grupo de filas, ¿no? Es decir, tienen otro tipo de estructuración, haciendo que ya no se lea todo el renglón, ¿no? Habitualmente cuando nosotros tenemos un archivo TXT, leemos todo el renglón para después obtener un dato. Aquí nosotros cambia la lectura con los archivos Parquet y entonces se agrupa la información de manera distinta para no leer precisamente toda la información y tener un fragmento del dato que queremos de una manera mucho más rápida, ¿vale? Entonces, de aquí lo relevante es de esta información, qué tipos de archivos se manejan ahora para tener una rápida obtención de información, sobre todo con el manejo de grandes volúmenes, ¿vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, denle por favor siguiente. Y ahora nos vamos a la exploración de bases de datos. ¿Sí? ¿Alguien levanta su manita? ¿No? Bueno. Ok, excelente. Las bases de datos básicamente se utilizan para definir un sistema central donde se almacena y se consulta la información. Es algo mucho más sencillo y archivos se almacenan en bases de datos, hay de distintos, pero básicamente toda una base de datos tiene un contexto, ¿no? Es decir, un dominio de negocio al cual estamos haciendo referencia, es una colección de información interrelacional, ¿no? O sea, básicamente toda la información y es un principio, toda la información en una base de datos debe estar correlacionada, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos un dominio de negocio y no tengamos información revuelta, ¿no? Básicamente, así es como nosotros deberíamos de estar creando las bases de datos, ¿no? Si se dan cuenta aquí en este ejemplo, nosotros vemos que cada uno de estos colecciones de información hacen referencia
a toda la parte de las órdenes de compra, ¿no? Y cada una de estas órdenes de compra, bueno, pues están de alguna manera relacionadas, tienen asociado un cliente, un producto, y la orden a su vez, pues tiene esta relación de los elementos o los items que fueron ordenados, relacionándolos con el producto, ¿no? A todo esto, lo que nosotros le llamamos es una normalización, ¿vale? Entonces, la normalización de la base de datos lo que nos ayuda a ver es eliminar las duplicidades, ¿vale? Entonces, mediante la clasificación o la identificación de un elemento en una tabla, en una entidad, es como nosotros podemos ir optimizando esta duplicidad. Es decir, si ustedes se imaginaran un renglón en Excel en donde tuviéramos la atomicidad, en este caso, el mayor nivel de información son los elementos, ¿no? Los items. Entonces, tendríamos, en este caso, toda la combinación de la información en un solo renglón, ¿no? Es decir, debería de tener cuál es mi orden, cuál fue mi producto que pidió, la descripción del producto y el cliente y todos los datos del cliente. Y entonces esta información, si nosotros no la normalizáramos, si la viéramos en un archivo Excel, pues tendríamos toda la repetición de los datos de los productos y de los clientes. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues en este caso, si hubiera una actualización del correo del cliente, pues tendríamos que estar actualizando y haciendo un replace en todos los renglones de la información y la columna correspondiente del dato que queremos cambiar, ¿vale? Entonces, para esto, cuando nacen las bases de datos, bueno, se implementó una serie de reglas, entre ellos la normalización, ¿vale? Existen distintos niveles de normalización. Digo, no es objeto del curso, pero existen distintos niveles, ¿no? Desde el nivel 1, que es la parte más pura de los datos, tal como lo estamos hablando, y hasta llegar al 2, al 3, ¿no? ¿Vale? Que habitualmente nosotros estamos en un nivel de normalización nivel 3. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros quitamos toda la parte de los datos duplicados y nosotros ya al pasar la información a una base de datos donde tenemos ya por dominio de negocio, en este caso estamos hablando de las ventas o las órdenes de compra, ya tenemos el dominio de datos, toda esta colección de esquemas de información, bueno, van a tener un contexto de ventas, ¿no? Dentro de nuestra base de datos. Y toda la información se correlaciona. Y esta información, a su vez, bueno, cada uno de los motores de base de datos tiene su lenguaje estructurado de consultas o SQL, y también hay algunos motores de bases de datos, como también se le conoce, es quien interpreta las sentencias de SQL, manejan o están basados en el ANSI SQL, ¿vale? ¿Alguien que me diga qué es el ANSI SQL? Veo no se peleen, ¿eh? El estándar de programación para las sentencias de SQL. Es el más básico, ¿no? El estándar, el que todos tienen como base, y a partir de ahí, cada uno de los motores, sí, es correcto, gracias por tu respuesta. A partir de ahí, ya algunos motores le agregan algunas funciones particulares, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan MySQL, por ahí pueden ver el date, ¿no? Algún formato para extraer los datos de la fecha. Oracle maneja otros, SQL Server maneja otros. Sí hay algunos que han tratado de homologarse, pero pues en todo este tema de los derechos de autor y demás, pues algunos quieren manejar sus propias funciones de SQL, ¿no? Entonces, esas funciones de SQL ya no son ANSI SQL, ¿no? Ya está basado en cada uno de estos motores. Y es por eso que en ocasiones cuando hacemos desarrollos,
habitualmente nos piden que no acoplemos el procesamiento de la información al motor de base de datos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros quisiéramos migrar, pues si nosotros acoplamos, creamos en Oracle, por ejemplo, PLs, ¿no? O archivos de procesamiento, o Store Procedures en SQL Server o en MySQL, pues estaríamos acoplando este procesamiento al motor de base de datos, ¿no? Entonces algunos nos dicen, bueno, pues no lo acoples para cuando tengamos esa migración, pues sea mucho más fácil, ¿no? Y optan por el manejador de traductores o motores ORM, que son gestores de relaciones de objetos SQL o de bases de datos, que de una manera muy sencilla podemos estarlo switchando, ¿no? Hay chamba, sí, de mapeo, pero básicamente se desacopla del motor de base de datos, ¿no? Ok, entonces a esto hace referencia. Recuerden, ¿no? Toda la parte que está en itálica, échenle un repaso más adelante, porque son en ocasiones preguntas de examen, ¿no? Base de datos no relacionales, ¿no? Las bases de datos no relacionales son sistemas de administración de datos que no aplican un esquema tan fijo, ¿no? Hacia la parte de los datos. Es un tanto más dinámico el que podamos nosotros estar manejando la información. Incluso, pues hay algunas bases de datos tipo Mongo, ¿no? En donde le llaman ellos almacenar documentos, y esos documentos de alguna manera tienen una notación JSON, y como ya lo veíamos, cada documento puede tener sus variantes o sus variaciones, ¿vale? Sin embargo, ya tienen todo un motor basados en el tema anterior que veíamos, archivos guardados como OBRs, OTRs, etcétera, que agilizan las búsquedas, ¿no? Que ya veíamos. Entonces, en estas bases de datos no relacionales o basados en documentos, ya nosotros también podemos tener la búsqueda de atributos, ¿no? Es decir, podemos hacer una consulta, ya no SQL, pero sí podemos hacer una consulta a esa base de datos no estructurados o semiestructurados, mejor dicho, por ejemplo en Mongo, y podemos buscar todos los elementos que cumplan con ciertas características, ¿no? Y buscaría dentro de los documentos los atributos o la condición que nosotros estemos dándole, ¿no? Y si se dan cuenta, pues todos cumplen con la regla de tener la información basadas en una clave y en un valor, ¿ok? Hay algunas bases de datos como Aurora, en donde básicamente tienen esta estructura, guardan elementos llave-valor. Para los que desarrollan con Java, por ejemplo, pues toda la parte de objetos tipo colecciones listas, ¿no? Maps, hash map, etcétera, pues cumplen con esta estructura, ¿no? Llave-valor, ¿ok? Base de datos de familia de columnas, lo que ya veíamos tipo Parquet, ¿no? También van agrupando la información y nos van diciendo qué tipo de datos es el que se almacena y se colecciona, ¿no? Entonces la búsqueda es mucho más rápida. Y de esta manera nosotros podemos ir teniendo todo un contexto de negocio dentro de este tipo de almacenamiento basado en columnas, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Perfecto. Vamos a ver una parte importante, que es el procesamiento de datos transaccionales. Ok, ahí ustedes denle siguiente, por favor. Y recuerden, ¿no? Aquí lo importante es que vayan acumulando los puntos y vayan subiendo de nivel, ¿no? Ok, ahorita los que van empezando de cero, ¿cuántos puntos llevan por acá? ¿Alguien que me diga? puntos. 100 puntos, pero acá en tu acumulado. 400. Excelente, ¿no? Vale.
Y al final de este módulo debemos de tener 900. Y así para el real, chicos, ¿vale? Cada que vayan a tomar algo, fírmense, véanlo y que les vaya sumando en su perfil. Bien, vamos a hablar algo acerca de las transacciones, ¿no? Entonces, dentro del procesamiento de datos transaccional, la mayoría de los usuarios considera la función principal de la información empresarial, es decir, registramos transacciones, encapsulamos eventos que quieren o pretenden tener un seguimiento de la información. Es decir, debemos de llegar a guardarla o almacenarla para una explotación más adelante, ¿no? Hablando propiamente, por ejemplo, de datos de ventas, información financiera, de inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, una transacción es como una unidad de trabajo pequeña y discreta, ¿no? Así lo maneja aquí. Entonces, cada transacción que nosotros hacemos, de alguna manera, debe de ser persistida. Entonces, hay algunos sistemas que controlan millones de transacciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que maneja Google, ¿no? Son millones de transacciones por segundo, porque cada elemento, cada IoT, cada dato de streaming, en dónde estamos, qué abrimos, en dónde le picamos, está haciendo una transacción, ¿ok? Y es una transacción que debe ser muy rápida, ¿no? Muy rápida el guardado de la información, y para eso pues necesitamos un conjunto de tecnologías que también nos ayuden a todo esto, ¿no? Entonces, todo este trabajo que realizan los sistemas transaccionales se le conoce como procesamiento de transacciones en línea, o en su defecto OLTP, ¿no? Online Transaction Processing, ¿ok? Esa es la parte de las siglas, ¿no? En este caso, nosotros estamos yendo a una base de datos y estamos yendo por la información y nos la está devolviendo, ¿no? Para las operaciones de lectura como de escritura. Cada una de estas transacciones que nosotros estamos haciendo, pues puede ser una cantidad determinada de lecturas, ¿no? Por ejemplo, si hablando del esquema anterior, si quisiéramos ir por las órdenes, pues ahí estaré leyendo al menos 4 entidades, ¿no? La de órdenes, la de artículos, la de productos o los datos del producto y los datos del cliente, ¿no? Y entonces no se completaría una transacción si no alcanzara a leer todos los datos, ¿no? Si existiera una interrupción en el servicio. Entonces, por eso es importante la optimización, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para recuperar, actualizar o eliminar registros de datos. Habitualmente nosotros lo conocemos como operaciones CRUD, ¿no? Estas operaciones CRUD, que es Create, Read, Update and Delete, eso significa CRUD, aplican transaccionalmente, ¿no? Una forma que debemos es garantizar la integridad de los datos almacenados, lo que ya platicábamos, ¿no? Y los sistemas OLTP aplican transacciones que admiten la semántica ACID. ¿Qué significa ACID? Es la A de atomicidad, ¿no? Cada transacción se trata como una unidad única, se completa correctamente o produce un error general. Por ejemplo, una transacción que conlleve la deuda de fondos de una cuenta, ¿no? En este caso un retiro, por ejemplo, del cajero automático, y el abono de la misma cantidad en otra, deben completar ambas transacciones. Es decir, cuando ustedes retiran, pues sí, por un lado están haciendo la disposición de fondos, se actualiza ciertos datos, pero a su vez también están afectando su saldo, ¿no? Su saldo bancario. Entonces, aquí al menos tenemos 2 transacciones, ¿no? Y todas estas se deben de completar, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver que se deben de persistir, pero sí es importante esta atomicidad, ¿no? Es decir, toda la transacción debe de cubrir, en este caso, estas 2 operaciones, ¿no? El de retiro de fondos y el de disminución de fondos, ¿no? ¿Vale? Debe de existir coherencia, ¿no? Es decir, todas las transacciones, todos los datos deben de estar en un estado válido. Para continuar, por ejemplo, con el adeudo y el abono,
deberá estar completada la transacción y debe de reflejarse la transferencia de fondos de una cuenta a otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí debe de haber consistencia de cómo pasó de un estado a otro estado para tener esta rastreabilidad, ¿no? De los movimientos. Algunos términos financieros podría ser la conciliación bancaria, ¿no? Entonces, debe ser coherente, ¿no? Debemos de saber cómo salió, cómo se retiró, cómo entró, cómo se afectó, etcétera, ¿no? La parte del aislamiento, es decir, son todas estas transacciones simultáneas que no pueden interferir entre sí y deben dar lugar a un estado coherente de la base de datos. Mientras la transacción para transferir fondos de una cuenta a otra está en proceso, otra transacción que compruebe el saldo de las cuentas debe devolver resultados coherentes. Es decir, la transacción de comprobación del saldo no puede recuperar un valor para una cuenta que refleje el saldo antes de la transferencia. Entonces, esta parte del aislamiento, o la I es de isolate, ¿no? Este aislamiento, nosotros también como desarrolladores, pues debemos de poder manejarlo, es decir, la concurrencia hacia la información. Debemos, aunque sea a nivel de micras de segundo, pues sí, detener cualquiera que quiera llegar y leer el dato antes de ser afectado, ¿no? Si en este momento está siendo afectada la cuenta de Jonathan, entonces yo no puedo tener la consulta en otro cajero de mi saldo si en ese momento me está despachando, ¿no? Es decir, antecede o precede en este caso el retiro y después la consulta, ¿no? ¿Para qué? Para que exista coherencia en la información, ¿no? Entonces debemos de aislar las transacciones para tener una coherencia y una atomicidad. Y la durabilidad, ¿a qué se refiere la durabilidad? Bueno, cuando se ha confirmado una transacción, debe de permanecer confirmada, es decir, debe de quedar totalmente persistida, ¿no? Debe estar completada, los saldos revisados, ya se almacena una transacción. Y hablando de una transacción, de la completez del proceso, en general también hablamos de que debemos de insertar un registro o una fila en una entidad que me compruebe el retiro, ¿no? Porque va a tener una fecha, una hora, el monto, quién fue, toda la normalización dentro de la base de datos de ese proceso que se tuvo en el despacho o disposición de dinero, ¿vale? Entonces, aquí también hablamos de la durabilidad, ¿no? En este caso, aun cuando llegara a fallar parte de la consulta final, pues nosotros debemos de estar guardando la información. Y existen, discúlpenme, existen ya algunos patrones de diseño que te ayudan precisamente a la implementación ACID, ¿no? Esto porque se los menciono. Se los menciono porque hoy en día, hablando ya de sistemas multiplataformas, pudiéramos tener información segregada, es decir, en distintas nubes o de una manera híbrida, ¿no? Es decir, información en sitio, on-premise, e información en la nube. Y podemos tener la atomicidad también a nivel de microservicio. Entonces, existen patrones de diseño para que aún cuando manejamos distintos microservicios para una transacción, sí se tenga mediante algún control de estados el manejo y el aislamiento de cada una de las persistencias que llega a tener, en este caso, todo este conjunto de servicios o de microservicios que componen una transacción, ¿vale? Entonces ya también hay patrones de diseño y nosotros como desarrolladores, y si alguno de ustedes son desarrolladores, pues debemos de estar pensando en esto, ¿no? En que la información que dejemos en las bases de datos cumpla con esta semántica llamada ACID, ¿no? Que es la atomicidad, la coherencia, el aislamiento y la durabilidad. ¿Ok? Entonces, los sistemas OLTP suelen usarse para administrar aplicaciones activas que procesan datos empresariales, a menudo denominadas aplicaciones de línea de negocios, ¿no?
¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, chicos? ¿Sí quedó más claro? ¿Alguno de ustedes conocía ese término? ¿Ha trabajado con algún patrón de diseño al respecto? Algo que nos quieran compartir. Sobre todo ahí en el IMSS, ¿no? Es común ver que de repente no cuadra, ¿no? Luego la información. Adelante, Iván. Sí, la verdad es que es importante que los que entendamos bien este término o no término, todo este conjunto ¿cómo decirlo? Bueno, pues de contexto que está alrededor de las transacciones. Por ejemplo, en las bancarias, ¿no? Aquí tenemos de clientes a HSBC, tenemos a GNP, a Compartamos Banco. Entonces, sí te encuentras con con muchos retos, ¿no? A la hora de diferenciar qué tiene que ser lo que cumpla con ACID, con transacciones, o sea, diferenciarlos, lo que cumpla con orientado a eventos, ¿no? Y streaming. Y bueno, o sea, se me hace muy importante recalcarlo, porque sí pueden optar erróneamente por una solución o una arquitectura que no cumpla con esto y ver el caso de uso, ¿no? Entonces, sí es bien importante ver en qué momentos se tiene que cuidar esta parte, ¿no? En qué momentos tiene que ser orientado a eventos o orquestación de eventos, en qué momentos nada más a presentación, ¿no? Modelo vista presentación, o en qué momentos detectar una transacción. Porque desde ahí, desde lo más básico, a veces te encuentras que hay confusión. Sí, es correcto. Totalmente de acuerdo, mi estimado Iván. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar un patrón de diseño basado precisamente en toda esta atomicidad para la aplicación del ACID, ¿no? Que se llama Saga, ¿vale? Entonces, dentro de, no sé si alcanzan a verlo, sí, un poquito más grande. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un sistema. Creo que ya no nos lo estás presentando, se quedó en el de atomicidad. Es que la vez pasada nada más compartí la ventana, que al final no sirvió para el propósito de que leyera la señorita con voz más agradable. Déjenme, les presento más bien toda la pantalla. Ahora sí, ya lo ven. Ahí va, ¿no? Sí, ma. Ya está saliendo. Vientos. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de un patrón de diseño llamado Saga, en donde hace rato hablabas precisamente de streaming o de un patrón de diseño que también se llama PubSub, ¿no? Publish and Subscribe, en donde vamos manejando estados y cada uno de estos transacciones, pues al final deberíamos de poder llegarla a buen puerto, es decir, hasta que suceda de manera exitosa o en su defecto poder dar rollback, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí intervienen todos los procesos de órdenes, de pagos, la afectación del inventario, la parte de las compras y la notificación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una transacción, por ejemplo, en Amazon, es común. Antes teníamos la idea de que todas las transacciones tenían que ser online, ¿no? Es decir, teníamos que esperarnos a que nos hicieran el cargo en el momento. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros hemos visto que de repente hacemos algo y dicen su transacción está por verificarse, ¿no? Es decir, son tantos millones de transacciones las que se tienen encoladas, porque también el patrón Saga hace que utilicemos este tipo de componentes como manejo de colas de mensajes,
que se van encolando y de acuerdo a la capacidad de procesamiento es como se van a ir liberando. Pero sobre todo aquí lo más importante es la completez, ¿no? Es decir, el que sí se lleve a cabo toda la transacción, ¿vale? Y que nosotros estemos tan seguros, porque al principio a lo mejor dudábamos qué pasará, ¿no? O sea, al menos yo, hablo en mi persona, al principio, la primera vez que hice una compra por Amazon, dije, ¿qué va a pasar, no? ¿Si me darán el cargo, no me lo harán? Mucha incertidumbre. Y conforme va pasando el tiempo, vas ganando confianza, porque sabes que puede existir un caso exitoso o un rollback. En ocasiones, Amazon te dice, hasta que no tenga ya mi orden despachando, no te cobro, ¿vale? Y eso también nos da tranquilidad. Entonces, dentro de este manejo de patrón Saga, pues vamos manejando estados, ¿no? ¿En qué estados está la transacción? Cada uno de estos puede ser un microservicio distinto y en su momento, ya hasta que se llega a buen puerto o de manera exitosa la transacción, es como se aplica todo, ¿no? Y de lo contrario, pues se hace un rollback, ¿vale? Entonces, estos son los patrones de diseño que nosotros también, pues ya como arquitectos, deberíamos de estar procurando, ¿no? Siempre, ustedes como líderes técnicos, como desarrolladores, si no se los dicen, pues al menos manifiéstenlo, ¿no? Oigan, ¿y qué pasaría si aquí se nos caen, no? Otra de las buenas prácticas, hablando de diseño, es no tener el encadenamiento de llamados entre microservicios si no existe de por medio un componente de persistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede caer la infraestructura hoy en nube, ¿no? Es decir, si cada uno de estos tuviera un microservicio, entonces, si a este nivel se cae y nosotros tenemos toda la transacción de manera síncrona, pues imagínense, ¿no? O sea, entró por aquí, por acá iba y aquí, pum, se cae. Y ya, se perdió. ¿Cuántos de esos sistemas no llegamos a hacer en su momento, no? Entonces, sí debe de haber un punto de almacenamiento intermedio basado en eventos, que era lo que decías, Iván, ¿no? Entonces, genera un evento, lo almacena y este evento después lo recupera la validación del pago, ¿no? Genera otro evento, este evento queda intermedio, persistente, y ese evento a su vez va a disparar una actualización del inventario. Entonces, estos eventos que nosotros vemos intermedios son los que deben de persistir y por eso es importante manejar toda la parte de la atomicidad de las transacciones, la coherencia, el aislamiento de la transacción también, porque imagínense si vamos a hablar del caso, por ejemplo, de los pasteles de Costco, ¿no? Si fueran en línea y por ahí Iván ya quiere comprar sus 100 pasteles, pero llegó Darío y dice, no, yo quiero 50, y en ese momento no hacen ese aislamiento, le despacha 100 a Iván y también los 50 a Darío, y resulta que pues nada más tenía 100 la tienda, ¿no? Entonces, pues Darío dice, pues a mí no sé qué vas a hacer, pero a mí me surten mis 50 pasteles, ¿no? Entonces, eso podría llegar a suceder también, ¿no? Entonces, por eso es importante, aunque no es materia en realidad de revisarlo a gran detalle, pero sí me quise detener aquí un poquito para que viéramos la relevancia de toda la semántica ACID, ¿no? O este contexto, ¿no? De las transacciones, ¿vale? ¿Sí quedó ya un poquito mejor comprendido? Bien. Y todo esto, bueno, pues es manejado sobre todo en el procesamiento de datos transaccionales, ¿vale? Entonces, así que ustedes cuiden, si su líder técnico, si su arquitecto no les dice, pues alcen la mano y digan, oye, aquí cómo vamos a llegar a toda esta prueba unitaria, porque esto también debería ser una prueba unitaria y esto debería ser un escenario de prueba. Por acá si hay analistas, pues también deberían de tener la consideración de estas transacciones concurrentes, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces. Ok, vamos a darle siguiente, por favor.
vamos a ver la exploración del procesamiento de datos analíticos y después ya la prueba de conocimientos, y yo creo que le dejamos aquí el día de hoy, ¿vale? Entonces, la exploración del procesamiento de datos analíticos. Normalmente los datos analíticos usan sistemas de solo lectura o principalmente de lectura, ¿no? Es decir, habitualmente nosotros lo que estamos haciendo es consultar grandes volúmenes de información, métricas ya empresariales, y para esto se utilizan los análisis basados en una instantánea, ¿no? Es decir, en un momento, una foto de cómo estábamos hace algunos segundos o algunos días, dependiendo de la necesidad del negocio, ¿no? Entonces, pero es básicamente para la toma de decisiones, ¿no? Y dependerá en mucho este procesamiento de acuerdo a la solución, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, ahora que se vienen las votaciones, ¿no? Si pusiéramos un sistema analítico que nos estuviera dando en el momento la tendencia o el registro de los votos, pues seguramente si la necesidad es tenerlos en línea, estaríamos trabajando en un patrón de diseño basado en eventos, ¿no? Si no, de lo contrario, pues podríamos estar utilizando algunos sistemas ya con una foto de algún tiempo en particular, ¿no? Y esto normalmente se utiliza para la seguridad, porque no es necesario en línea, tomar una foto mediante algunos procesos ETL, ¿no? Es decir, tendrían que ir a los orígenes de la información, ¿no? Extraer todos los datos, que aquí estamos viendo la representación, pueden venir en distintas fuentes, ¿no? Bases de datos, datos semiestructurados, no estructurados. Y entonces el ETL lo que nos va a ayudar es a extraerlos, extract, transform and load, ¿no? Es decir, extraemos, leemos la información, la cargamos y después va a poder ser consultada, ¿no? Entonces, en este proceso, primero transformamos y cargamos, se cargan en un esquema de tablas, normalmente un almacén o un data lake basado en Spark, donde tenemos pues, ya abstracciones tabulares y almacenamiento de datos con un motor SQL totalmente relacional. Después tendríamos los datos de almacenamiento cargados en un modelo analítico, por sus siglas se llama OLAP. Esto es, hace rato veíamos el OLTP, en donde sí es un sistema transaccional, en donde la información está viva en el momento. Aquí estamos hablando de un proceso analítico, OLAP, o un cubo. Se llama cubo, no significa que físicamente esté así almacenada, sino más bien tiene distintas dimensiones o distintos lados de la información. Por eso se le llama cubo, ¿no? Porque nosotros podemos tener distintas vistas dependiendo de cómo rotemos la información. Entonces, esto en Data Warehouse tiene por ahí múltiples dimensiones, pero sobre todo va hacia la tabla de hechos y hacia la tabla de dimensiones. Adelante, levantaron la mano por ahí. Bueno, fui yo, pero sí iba referida a que si podía ser el Data Warehouse. Pero sí. Sí, adelante, ¿qué nos quieres compartir, Edgar? ¿Me oyes? Ok, pensé que nos querías compartir algo más. Vale. Bien, entonces, justo hablábamos de estas intersecciones o dimensiones, ¿no? En las cuales se está perdiendo un poco la voz. Es, esta radiación solar, ¿no? Ahí ya me escuchan mejor. Te escuchas. Ok, bien. Entonces, lo que les decía es que en Data Warehouse guardamos la información en tablas de hechos con intersecciones en dimensiones. Esto si nosotros lo viéramos como un diagrama tipo esquema copo de nieve, ¿no? Déjenme, les muestro uno en Data Warehouse.
si lo viéramos así, sería algo como esto, más o menos, ¿no? ¿Se alcanzan a ver? ¿Vale? Entonces, esto representaría un cubo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de ventas, nosotros tenemos distintas dimensiones. Al hablar de dimensiones, nosotros lo que hacemos es estar hablando de la agrupación de la información. Es decir, yo en ese cubo podría ver mi información agrupada por producto en alguna dimensión del tiempo, sea en el año, el trimestre, el mes, junto con los clientes, ¿no? La parte del sexo, género, las edades, la dimensión de promoción, si lancé una promoción y cuánto obtuve de esa promoción, del almacén, cuál almacén es el que se movió más, qué categoría de producto, subcategoría o marca, ¿no? Entonces, toda esta relación son las dimensiones por las cuales nosotros podemos estar consultando nuestra tabla de hechos, ¿vale? Entonces, así es como nosotros estaríamos viendo, representado ya en un esquema de base de datos, este cubo, ¿vale? Entonces, esa información ya después es explotada por aquellos modelos analíticos. Hay muchas herramientas que te ayudan precisamente a hacer esta minería de datos, ¿no? O esta explotación, en donde de una manera muy rápida puedes ir haciendo estos cruces, ¿no? A ver, sí quiero mis ventas de el mes pasado de tal zona, ¿no? O de tal producto, o de tal, si hablamos, por ejemplo, de una campaña de ventas, de marketing, a ver cómo nos fue con esta campaña, ¿no? No sé si se han dado cuenta cada que van a un súper, en ocasiones se encuentran del lado de electrónica, pegaditos los pañales, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el papá habitualmente va a ver las televisiones o el equipo de sonido o las bocinas Bluetooth, etcétera, pero recuerda que la mamá lo había mandado por pañales y biberón o lo que sea, y está al ladito. Ay, ya me acordé, ¿no? O sea, tiene una representación lógica el que estén así, porque está basada en campañas, ¿no? Es decir, el 50%, el 30% de las ventas habitualmente dicen que si venden un aparato electrónico, habitualmente también venden un equipamiento o algo para los bebés, ¿no? Etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto está basado en analítica, ¿no? Entonces, para eso nos sirve precisamente todos nuestros volúmenes analíticos. Los data lakes o lagos de datos son escenarios de procesamiento analítico de datos más modernos, en los que se debe de recopilar y analizar un gran volumen de datos basados en archivos. Muchos creen que los data lakes son información o datos, archivos simplemente que se recopilan y se dejan. No, sí tienen una estructura y sí tienen un cierto orden, ¿no? Sobre todo una clasificación. Entonces, ¿para qué? Pues para saber cómo poder explotarlos, ¿no? Los almacenamientos de datos son un recurso establecido precisamente para un esquema relacional optimizado, sobre todo para estas lecturas. Permítame. Porque ya hablando de grandes volúmenes de información, cuando nosotros estamos explotando los datos, pues si nosotros no tenemos optimizadas esas lecturas, esas maneras de agrupar en Data Warehouse, existe otro concepto que se llama Data Marts, que te ayudan a tener información ya agrupada y sumarizada para que precisamente no estés yendo a leer millones de datos, sino a lo mejor ya datos sumarizados. Entonces eso también nos va a ayudar, sobre todo en esa parte, a la visualización de la información. Los data lakes, permítame, son una innovación más reciente y combina el almacenamiento flexible y escalable. ¿Vale? Lo que les decía,
sí es un almacenamiento relacional, ¿no? Es decir, sabemos qué información es la que tenemos, pero con cierta desnormalización, ¿vale? Entonces, el modelo OLAP está integrado de almacenamiento de datos optimizado para cargas analíticas, como ya veíamos. Se encuentran con dimensiones distintas, distintos niveles, que nos permiten agrupar y profundizar más en todo el análisis de información. ¿Vale? Aquí los científicos de datos pueden trabajar directamente con archivos de datos en un data lake para explorar datos y crear modelos a partir de estos. Es decir, esa información que está ahí, que se guardó, se conservó, porque sabíamos que más adelante los íbamos a analizar, pero ya después entran los científicos como para ver qué tipo de información es la que podemos obtener, ¿no? Los analistas de datos pueden consultar ya esa información directamente de tablas para generar información y los usuarios profesionales pueden consumir los datos. Entonces aquí vemos 3 distintos roles. Uno prepara la información, el otro arma informes. Este crea los modelos, este crea los informes y este los utiliza. ¿Vale? Entonces, así es como intervienen científicos, analistas y usuarios profesionales. Tal vez para algunos de nosotros, bueno, este rol sea algo nuevo, pero así es como se está manejando hoy en día, ¿no? Es decir, la gente que hoy sabe crear tableros como en Power BI, pues debe de sí saber cómo están todos mis cubos, debe de saber interpretar, debe de saber incluso llegar a crear vistas también, todos los elementos necesarios para la explotación, ¿no? ¿Vale? Y es el enlace prácticamente entre el usuario final y mi modelo de datos, ¿no? Entonces el analista de datos debe tener esa capacidad. Ok, más adelante lo vamos a revisar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Vale. Pues bien, vamos a ver la prueba de conocimientos. ¿Sale? ¿Están listos? Vamos a picarle siguiente. Realmente está muy sencilla. ¿Cómo se organizan los datos en una tabla relacional? En filas y columnas, en el encabezado y en el pie de página, en páginas y párrafos. Filas y columnas, ¿no? Filas y columnas. En filas y columnas, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes constituye un ejemplo de datos no estructurado? Una tabla de empleados con columnas Employee ID, Name y Designation, archivos de audio y video, o una tabla dentro de una base de datos relacional. Archivos de audio y video. Archivos de audio y video. ¿Y qué es un almacenamiento de datos? Una base de datos no relacional optimizada para operaciones de lectura y escritura, una base de datos relacional optimizada para operaciones de lectura, o una ubicación de almacenamiento para archivos de datos no estructurados. Ubicación de almacenamiento para archivos no estructurados. ¿Sí? ¿Los demás? La 3, ¿no? ¿Cuál, perdón? La 3. La 3. No, creo que no pusimos mucha atención aquí. La 1. Es la 2. Aunque no está del todo clara la pregunta, ¿no? En sí es como si fuera ¿qué es una base de datos, ¿no? Prácticamente. ¿Vale? Por ahí no sé si recordarán, había un tema que hacía alusión a esto, que normalmente dice que el almacenamiento de datos se lleva en bases de datos relacionales. Bien, entonces, pues vamos a darle y comprobar las respuestas. A ver todos. Y ahí está, ¿no? Es que como la de arriba justamente es audio y video y es un dato no estructurado, la tercera aparece, pero bueno, es bueno saber que es una base de datos no relacional. Sí, exacto. Pero
Pero bien, entonces, igual para que chequen en las preguntas de examen, digo, aquí ya tuvieron que haber tenido 200 puntos más y este módulo ya lo completamos, ¿vale? Entonces deberían de tener por ahí sus logros y pues bueno, recursos de entrenamiento adicionales, véanlos por favor. Esto ya de manera personal para que vean en la parte de exploración de análisis de datos en Azure y la parte de introducción a Azure Synapse Analytics, ¿no? Son opcionales, pero son recomendables también si quieren ir avanzando en este sentido, ¿vale? Pues bien, excelente, terminamos un poquito antes. No me gustaría continuar, precisamente para no dejar inconcluso este módulo, ¿no? Pero, pues básicamente, hasta aquí llegamos. No sé si tengan alguna duda, pregunta, chicos. Sí, Junior levantó la mano. ¿Quién, perdón? Sí, yo, otra vez. Era solo Junior, para saber, primero hacemos toda la cursada para después rendir el examen o ya se puede rendir el examen, porque eso hay que mandar a recursos humanos después, ¿no? Solo no sé si antes o después de terminar todos los módulos. Pues como tú te sientas, si tú ya tienes algo de experiencia, podrías hacerlo. Ve haciendo el pretest sin tema. Y tú solito te vas a ir dando cuenta que tendrías que reforzar. La recomendación, bueno, pues es que tomemos todos los módulos, que veamos más o menos de qué va a tratar y y luego llevar a cabo el examen, ¿no? Pero Entonces, pues, creo que hice mala bien. pregunta también. Entonces, el tiempo, como vamos a tener 4 sesiones, desde al finalizar la 4 sesión para mandar ese screenshot. Así Ese sería es. Ese sería como que el óptimo, ¿no? Mi estimado. ¿Vale? Si terminamos antes, en realidad son fundamentos. Lo quiero ir complementando con este tipo de extras que vamos viendo, ¿no? Patrones de diseño, etcétera, para irlo enriqueciendo y también ir escuchando sus experiencias, ¿vale? Aquí va, Incluso gracias. dudas más particulares o cómo lo pueden echar a andar, etcétera, de manera personal. ¿Vale? Darío Bien. Servín tiene su manita levantada. Nada más, ¿dónde podemos encontrar el pretest? Sí, déjame, es que lo tenía acá de este lado. Miren, les pegué esta liga, si no se las vuelvo a pegar. Sí, por favor, que entre un poco tarde. Es la principal del curso, ¿vale? Y en la parte de abajo, ustedes... programa del curso, acá. ¿Dónde lo tenía? El aprendizaje autodirigido. Y hace ratito lo tenía, ¿no? Creo que es este que está bajito, ¿no? Cuando vas bajando ahí en donde está en un vistazo. Le vas ahí justo donde dice certificado relacionado. Al menos ahí me parece algo. No estoy seguro. Sí, tiene razón. Es esta liga. Por si les cambia. Ya se las pegué. Aquí viene precisamente práctica para el examen y haga el examen. Entonces, en práctica para el examen, y viene evaluación de práctica, tomar la evaluación de la práctica y y aquí es a donde ustedes ya van a comenzar a ver preexamen, ¿vale? Y ya lo van a ir respondiendo. Entonces, adelante, ¿no? Si quieren ir de una vez agendando también su examen, pues háganlo sin ningún tema.
pónganle ahí el tiempo que requieran. Y también tenemos un espacio aislado para la parte de la experiencia, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas prácticas ya a manera de examen, lo que les decía con un sandbox. Y seguramente aquí ya les van a poner que creen un blob storage, que creen una base de datos de tipo tal, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese espacio aislado también lo tienen para estar practicando, ¿no? ¿Vale? Y es totalmente gratis. Súper. Pues listo, chicos. Pero lo que hay que enviar es tomar la evaluación de la práctica, ¿no? De O hay la que práctica. tomar. Yo creo que el Es examen hay que correcto. pagar. Ah, ok. Es correcto, ¿no? La parte de la evaluación, ¿vale? Esta es la que hay que enviar al final. Y ya, con esto, pues vamos a dar por hecho que ya pasaron todo este curso de Data Fundamentals en Azure, ¿vale? Súper, pues muchas gracias, chicos. Nos estamos escuchando dentro de 8 días. Vayan viendo los módulos extras si quieren, también tienen algunas dudas, les va a servir bastante. Y sobre todo, firmados, acuérdense, para que les vaya contabilizando en su experiencia. Nada más que les recuerdes que justo es una sesión teórico-práctica, ¿no? Donde tú vas a ir mostrando tu pantalla y van a ir haciendo estas actividades contigo a la par, ¿no? Entonces es súper importante que cuenten con este registro. Sí, es correcto. ¿No? Para Azure. Es correcto. De lo que se trata es de esto, de que podamos nosotros firmarnos en la parte superior. Viene la sesión. Bueno, aquí me voy a desfirmar para iniciarla. Para iniciarla necesitamos tener una cuenta de algún correo de Microsoft, Outlook, Hotmail, MSN, etcétera, ¿no? Y fírmense para que quede ya su nombre y más adelante, después, ya que vayan a presentar la certificación, lo van a poder enrolar con la empresa para que nos den el descuento. Ahorita vemos esa parte, pero sobre todo que ustedes tengan sus datos de perfil, ¿no? Que todo ese track que vayan haciendo, pues les vaya contabilizando, que les vayan dando insignias, trofeos, de todo lo que van pasando, que ustedes también vayan viendo los cursos que ya tomaron, planes, ir planificando, ir viendo los desafíos a los que también se van apuntando, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esa, que ustedes puedan ir teniendo esta acreditación y sobre todo conforme van avanzando el curso, les va a ir dando puntos, ¿no? Entonces, cada que nosotros completemos algo, por ejemplo, ahorita todos los que ya completamos el primer módulo deberían de tener 900 XP, ¿no? 900 puntos, ¿vale? Y deberían de estar en camino hacia el nivel 1, ¿vale? Entonces, aquí les va dando su experiencia, ¿vale? Entonces, de eso se trata, de que no nada más se quede en su mente, sino que también físicamente se les vaya acreditando toda esta información, todo este tracking en su historial de estudios en Microsoft Learn, ¿vale? Y al final, pues que nos sirva también para la certificación, ¿ok? Ya una vez que nosotros hagamos la planeación del examen, por acá voy a seleccionar México. México nos cuesta $55, sin embargo, nosotros al ser empleados de CIE tenemos un 50% de descuento. Aquí me va a aparecer la información. De entrada, como yo ya estoy enrolado, me dice, pues tienes un 50%. Si no les aparece, digiten aquí, abran esta opción o les va a aparecer abierta, pongan su correo de CIE Software, comprobar descuentos y ya les debería de aparecer. Seguro les va a aparecer una alerta de, ¿quieres enrolarte con CIE Software? Aceptar, denle a aceptar
y entonces ya les va a aparecer, ¿no? Que son empleados de CIE y el 50%. Y ya después todo el proceso convencional. El examen se puede tomar físicamente en un centro de exámenes, de Person View, o de manera remota. De manera remota hay que cumplir ciertas reglas, un espacio aislado, donde no haya gente, donde no haya ningún otro monitor, tengamos muy buena conexión, cámara de video, no tengamos ruido, etcétera, y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pero quien no pueda tener o cumplir con todo esto, pues también está la opción de ir a algún sitio a presentar el examen, ¿ok? Entonces, por eso es importante el tener personalizado también todo este tracking, todo este avance, ¿vale? Y va a llegar el momento en el que Microsoft voltee hacia nosotros y pueda ver que tenemos ciertas certificaciones y en ocasiones nos llegan invitaciones de ellos para hacer otras certificaciones, ¿no? Eso es parte de lo importante y ahí prácticamente participamos por un voucher al 100% y ya podemos nosotros ganarlo cumpliendo cierto track de estudio, horas, prácticas, y Microsoft nos subsidia el 100%, ¿no? Ese tipo de promociones también los podemos tener, por eso es importante que estén registrados con sus cuentas personales, ¿vale?